Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios, lo que encontramos hoy aquí, desde esta reflexión tan interesante del capítulo 27 que nos presenta a un David que se pone al servicio de los filisteos. Pero nos llama también mucho la atención, porque David siempre estuvo peleando contra los filisteos. Desde que entra David en escena, podemos decir, el capítulo 17 ya es la primera lucha de David contra Goliat, contra los filisteos. Y es el que salva al pueblo de Israel, es el que salva al ejército de Israel. Apenas entonces no hay la atención, lleva por qué y por qué ahora David, después de todo lo que ya hemos pasado y hemos reflexionado durante este tiempo, está ya pues una mía para el pueblo, pero sin embargo le está persiguiendo su propio rey. El rey Saúl, que no lo deja respirar, Saúl que está detrás de él, Saúl que insiste en querer matarlo. Y la intención de Saúl es sacarlo de carrera, porque se está pensando en esa actitud, ya mañana, la actitud siempre de los personajes. Entonces Saúl se está presentando como un gran egoísta. Todo lo que es la dinastía, todo lo que es su familia, y claro, dentro de una dinastía monárquica, que quién tiene que ser el siguiente rey, en manos de quién tendrá que dejar el reino, y justamente tendría que ser en manos de su hijo. Por eso también que más adelante, después vamos a ver en el capítulo 31, ya cuando tanto Saúl como sus hijos mueren también en esa guerra contra los filisteos. Característica esencial de los libros históricos, Ñandeyara es el que dirige la historia. El hombo guatágina peñandere cobeja, hombo guatágina peñande atiguazú, vaya peñande yapomaná, vaya yapomaná, y cómo él interviene en el accionar de nuestra historia, tanto en positivo como en negativo. Incluso en muchas de las reflexiones de esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, bueno, Ñandeyara como que utiliza de estos elementos de castiga y midice a través, algunas veces incluso de los propios enemigos, porque PA porque de ella popona y de Yara o
hoy purura muwaisha lleva, es decir, que Dios utiliza de todos los elementos de la historia del hombre para que nosotros podamos hacer un buen camino. Y bueno, eso es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Nosotros aquí en este capítulo 27. David, que se pone al servicio de los filisteos, nos llama mucho la atención, pero no podemos tampoco decir otra cosa porque ya ponaina desde el capítulo 18, el problema de Saúl con respecto a David. Acuerdo Ujina, que Jamaisha, Jerusalén, y ahí entonces es donde la gente aclama nada más y nada menos que al rey, ¿verdad? Que está llegando, que habían vencido la batalla, le han hecho correr a los filisteos. Pero ¿quién fue el causante, digamos, esa victoria de Israel? Al Dios de los ejércitos, Sebaot de Israel, justamente fue David. A operar entonces a Peña de Yesa Poraña en Duina, como las mujeres, dice, gritaban, Saúl ha matado a 1000. Sin embargo, David ha matado a 10.000. Operando por ahí, ya pues sabe, Saúl. Peyema hoy pues no viene con los primeros problemas. Pero da ahí años, sino que tiene detonante simplemente para darse cuenta de la situación en la que se encuentra. Nada más y nada menos ya está con los términos nuestros, el rating de David Yupi Formal. Yupi Formal. Entonces, entero beteo, llevo beteo, entero beteo, mañana, entero beteo, hoy, ajena, con David. Y por eso Saúl entonces queda bastante mal, ¿verdad? Queda nervioso, pero deja pasar todavía. Pero después, en todos los otros capítulos, prácticamente Saúl no perdona esta situación y busca de cualquier manera eliminarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre y hoy. Celebramos esta gran solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. San Juan dice que sí, ya es que viña de allá. Estamos leyendo del libro de Isaías. Escúchenme costas lejanas, presten atención pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi Señor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy muy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Qué lindo lo que nos escribe aquí Isaías, que estamos aplicando, ¿verdad?, hoy a esta vida, al nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor, llamado para una misión tan importante. Viene con la encarnación de Jesús de Nazaret. Y aquí, el que viene detrás de mí, no soy digno de desatarle ni las sandalias, la correa, las sandalias. Pero, queridos amigos, esto es lo que él grita, así como dice Isaías, costas lejanas,
Presten atención, pueblos remotos. En primer lugar, me ha llamado desde el seno materno. Me ha llamado para cumplir una misión. Cuando hay con agoña de ellas es sana ahí porque Juan el Bautista significa también para cada cristiano esta misión que tenemos nosotros. Ahora pues Agüeya es el precursor, el que muestra el camino, na ave o uñan de yara de TV. Bueno, también nosotros, queridos amigos, vos como papá, na ave, será yu, será envidecoche, familia, ñandé, amistades, peala ñande yara, ñamotenon debe ñande yara, ñamotenon debe ñande yara. Anila ñambo, ¿qué? Anila yaheyati, sino que siempre miremos y procuremos poner por delante esa gracia de Dios. Porque Él nos ha llamado del seno materno justamente con esta misión, queridos amigos. Ciertamente que el Señor que nos envía con esta misión, miren, dice, pone en mi boca una espada afilada. ¿Por qué? Y porque justamente tengo que decir la verdad. Da yaroquía la ibajía. Lo que es injusticia, lo que es pecado, lo que va contra el hombre, lo que va contra la nación, lo que va contra el país. Y esas son corrupciones, están mal. Entonces dice, me envió para anunciar, para que podamos convertirnos verdaderamente a la gracia de Dios. Y al mismo tiempo Él me ocultó a la sombra de su mano. Quiere decir, el amor tan grande de parte de Dios. En la medida en que nosotros hacemos bien las cosas, quiere decir, el Señor nos lleva en la palma de su mano. Bueno, queridos amigos, ya yo creo que por intercesión de San Juan Bautista. Añande ya San Juan dice que sí, peña de tradición por ahí te bellareco coña de netame, ya pues San Juan te y me ahí que sí, en el sentido de que desaparezca toda corrupción, todas las cosas negativas, ¿verdad? Que no nos dejan anunciar la venida del Mesías. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Francisco no ha escondido su deseo de ir a China, pero el número 2 del Vaticano opta por actuar con cautela. El cardenal Parolin señala que aunque el pontífice esté dispuesto, ahora mismo no se dan las condiciones para que se haga realidad el que sería el primer viaje de un papa a China. Donde Parolin sí es más optimista es en el acercamiento de las relaciones diplomáticas con el país. De hecho, asegura que el acuerdo Santa Sede-China para el nombramiento de obispos se renovará a finales de este año. Prueba del esfuerzo en el diálogo entre ambos fue la invitación al obispo de Shanghái, Shen Bin, a viajar a Roma. Lo hizo para participar en un congreso impulsado por el Vaticano. Para entender la importancia de este gesto hay que remontarse a abril de 2023, cuando el Consejo de Obispos de China, controlado por el régimen, trasladó a Shen Bin a Shanghái sin autorización de la Santa Sede. Incluso en la oficina de prensa del Vaticano se enteraron de este cambio de la sede episcopal a través de los medios de comunicación. Una acción, aunque no es la primera, que violó este acuerdo firmado por primera vez en 2018 y cuyo contenido sigue siendo confidencial al no tratarse de un documento definitivo. 3 meses después de lo que se calificó como un movimiento unilateral por parte de China, el Papa Francisco aprobó oficialmente el nombramiento del obispo de Shanghái, la diócesis con más católicos del país. Un paso difícil, pero necesario para romper el hielo del entonces tenso diálogo con China. La situación ha mejorado en el último año. Según Parolin, el deseo del Vaticano es que se pueda abrir en un futuro una oficina permanente de la Santa Sede en el país asiático. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada dulce.
huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27, y queremos subrayar el versículo 11. David no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba, no sea que nos denuncien diciendo, así ha obrado David. Ese fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Este versículo 11 principalmente, que nos pone aquí el agiógrafo, el autor sagrado, es porque anteriormente, en los versículos anteriores, de Yahe Shakuri, una vez que David le pide ahí a Akish,
lugarcito y que tu amuesa se copen en die, porque se indica tu y mamó con David, se ayuben del lado, se ayuda a veño en el no ven en die, se añemoita penendiave. Y entonces aquí se hace una cosa bastante interesante, ¿verdad? Que es verdaderamente una narración que nos cambia un poco perspectiva, porque decía muy bien, David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Y hasta ahora es cierto, porque Saúl es imprevisible. Yandella Ekuri Peñaneñeme actualmente de esa enfermedad. Saúl es un bipolar, bipolar. Un día bipolar, otro día bipolar. En el mismo momento puede pasar de un lugar a otro en su pensamiento, en su forma de ser. Japea entonces la ave o calculáis, David o calculáis, Saúl me va a eliminar en el momento en que menos yo esté pensando. Y ya lo hemos visto. La primera vez David está corriendo. O cañén, o cañojo, o disparaje. Hasta que se encuentran, se acuerdan, en esa cueva, capítulo 24, en que entra Saúl, a Pepe y Catuma Curio, Yucan Yupe, David, pero él no, le perdona la vida, corta, se acuerda, el manto, con eso es como un testimonio, le muestra, después le dice, bueno, Zapucay Yupe, le perdona. Ahí parecería que hay una reacción de parte de Saúl, y yo ve, sí, cierto, tenés razón, hijo mío, se tuvo. Cuando uno a su enemigo le deja partir, pero sin embargo, tú hoy has hecho conmigo un gran favor. Nambreo en las llego a ver Saúl, nambreo, ya güero viajan a esa abuela, oña convertija huema, y que desde ese momento le dejaría en paz, pero no pasa así. Apenas después llegamos de nuevo al capítulo 26 y otra segunda persecución, ¿verdad? Los mismos personajes ahí del desierto de Sif, dice que van hasta Gibeá, donde está Saúl, David, Larejoseno, etcétera, etcétera, Yumi Orendía, y entonces Saúl de nuevo cae en esa misma trampa, de nuevo, pero es la trampa, yo diría, del egoísmo, otro agüere y chupe. Orero y cuamo pomeja con atuye ya rata más yue. Ande tere yucata yue. Ore roicota de GPS la mocha lleva. Entonces orero yutaro ya candemo o pomeja cuelle ya la chupea pinde ya dispone más. Pero en esta oportunidad la segunda es interesante porque David apenas se entera y se da cuenta que de nuevo están tramando algo y que Saúl está viniendo con otros 3.000 hombres del ejército, ya de UPB, mañana reflexionar. Y es lo que pasa también tantas veces con nosotros cuando estamos en el gobierno, cuando estamos en el poder. Entonces, Yaipuru, las fuerzas, ¿verdad?, que tienen que estar para la defensa, que tienen que estar al servicio, ¿verdad?, del pueblo, de la gente. Yaipuru, ñandemba era mouguaisa, Yaipuru. Ñandemba era mouguaisa. Y esa es una realidad. Por eso este libro es verdaderamente un libro político y para políticos, para que se den cuenta un poquitito que dejen de hacer estas cosas, ¿verdad? Porque a veces se nos la palabra de Dios y que tú amueces ñamaña y cuaja ella. Vaya pañante ya güero guatana, coñan de yarañe, vaya pañante peñan de cobebe la ñamo ivana, peñan de yarañe, es a pealañan de ya güero guatana. Bueno, y entonces aparece, ¿verdad?, la figura de Saúl. La figura de Saúl nos está enseñando ahí, ponañan de Inayeva, que aquí cuando yo me propongo algo, cuando soy egoísta, cuando busco solamente mis intereses, nace interesa en sea jata, sea ya pota, sea ya posea y captujabe. Y entonces estamos viendo que Saúl realmente no para, ¿verdad? Por eso decíamos es bipolar, porque de repente te dice sí, nadie maipea, pero después por otra parte de nuevo nos damos cuenta que no es tanto así, ¿verdad? Sino que él viene y se pone y lucha y viene en contra y todos estos elementos que nosotros nos damos cuenta que no puede ser así, ¿verdad? No puede ser así, porque siempre está buscando más bien su provecho. Y sin embargo, Saúl tendría que estar a favor, ¿verdad?, para la defensa, algo la monarca, algo o regiana o dirigiana, pero la gente
Daí grupito de la y familia penguanante. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En el aniversario de la muerte del sacerdote católico que formuló la teoría moderna del Big Bang, Francisco se reunió con un grupo de la Segunda Conferencia de la Specola Vaticana. Les animó a continuar su búsqueda de la verdad, que puede encontrarse junta en la ciencia y en la religión. Fede e scienza possono essere unite nella carità se la scienza viene messa al servizio degli uomini e delle donne del nostro tempo e non distorta a loro danno o addirittura per la loro distruzione. Vi incoraggio ad andare alle periferie della conoscenza umana. È qui che si può fare esperienza del Dio amore che soddisfa e appaga la sete del nostro cuore. La Specola Vaticana es el centro de investigación astronómico de la Iglesia situado en Castel Gandolfo, donde se encontraba la antigua residencia de verano de los papas. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27, y leíamos este capítulo subrayando el versículo 11. Hoy, en nuestro curso bíblico, David no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba, no sea que nos denuncien diciendo, así ha obrado David. Este fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Y para nosotros tienen razón, ¿verdad? Porque ya leva y tema ya se llama punto por punto, ya estudia ya hoy en día por día cada uno de estos versículos. Había comenzado con un David que está bastante golpeado psicológicamente también ante una persona, ante el rey, ante un bipolar ya en Ñandecuri. ¿Por qué? Porque hoy piensa de una manera positiva, mañana piensa de una manera negativa. Este día es que sí, cuando es que no. O sea, es una cosa imposible de predecir. A operar con la y David, Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense, Porque por ahí hoy se te presentó bien positivo. Como termina, por ejemplo, ese capítulo 24, como termina, espectacular. Llevar las hijas y se ven hambre hoy. La Saúl, oña arrepentija y ya ve David en donde cuando David terminó de decir esto, Saúl exclamó, Saúl, ¿es esa tu voz, David, hijo mío? Luego gritando y llorando, dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me trataste bien y yo te pago con mal. Hoy me ha mostrado tu bondad para conmigo, pues Yahvé me puso en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, ciertamente no le deja ir por las buenas. Que Yahvé te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy seguro de que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará. En fin. Entonces, abeja nambre hoy, oñe muy peipo, peja sema gato grosa pucay, nambre, peago estilo ku allá oye yeje hoy, lleva maigo la sella página de ya poi peipona, shawarun de pe iba ahí antes andere ya por siempre peipona se. Y así, entonces, bueno, David le escucha, David parece que le perdona de cierta manera, pero nada, y dice, bueno. Ahora, ante toda esta situación, entonces David dice, mejor nomás me voy, y tal cual, porque en ese versículo, capítulo 27, cuando nosotros vemos del versículo 3, dice que David y sus hombres vinieron junto a Aquís, en Gad, cada cual con su familia, David llevó a sus dos esposas, a Ahinoam de Jezreel y a Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. O sea que el primer objetivo él se va, él se escapa y consigue que David entonces vuelva y no lo persiga más. Pero porque, allí va. Es una cosa bastante extraña. Pero ¿qué sucede? Tal vez hoy no tenemos que pensar en forma de guerra, lleva una persecución de esta manera. Pero también si queremos pensar en años anteriores, los famosos exiliados. Eso también es una forma, ¿verdad?, de política. Y eso oficialmente luego se hacía. Con Angan de Yapovila oficialmente Sharon Mosea llevan de otra indénica tuve marico porque de otro partido político donde en contra de lo que sea. Por lo menos llenas en duda así, tal vez por ahí exista, ¿verdad? Pero y entero Mosea lleva. Para Oliva, mi en aquel tiempo. Bueno, pero ahora nosotros de una manera mucho más guante fino, dañamos oficialmente, pero ñamose a quienes, a nuestra propia gente. Ñande gente hoy para palaña nenetai, porque en Boriajú, porque habiendo oportunidad, habiendo corrupción, lo único es se les quita la tierra, se les quita todo, entonces va oye por la ñande gente, a la ñande gente oye por acá y en otros lugares. Y recordemos que este es un mal, ¿verdad?, lastimosamente de la historia de la humanidad. Este es un mal de la historia de la humanidad. Y en detalles a bella de cola extranjero fuera, a un extranjero fuera,
va erela upa y ko autoguri, porque oñe muña baila tan y pera lleva. Muchos italianos que vinieron, por ejemplo, Argentina, Uruguay, aquí unos cuantos, amba ere mi amo, y boria upa y cuendiga tu iban ba ya pues upa y ve auto. Y así, durante la guerra mundial, etcétera, estaban ellos disparar, Ushaco, todo, etcétera. Está bien, hay que recibir, como a nosotros también se nos reciben, ¿verdad? Pero no es pues eso lo ideal. Hay que copiar la idea. Estaco y poña caani lleva. Hay muchos ucranianos, por ejemplo, que están en el sur del país y así. Y cada uno, ¿por qué? Porque ahí en su país donde tiene que realizarse el hombre, no hay caso. Y tienen que emigrar. Apeñan de Yareco lastimosamente. Estañan de ñamos se veñan en Etangue. Así como aquí mismo nos está diciendo. Es otra manera de expulsar a nuestra propia gente, de expulsar a nuestros propios compatriotas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Salomé ya llevaba varias horas de frenética danza, cimbreaba su cintura, batía sus caderas y entornaba sus ojos voluptuosamente, mientras Herodes la miraba con lujuria. Su esposa Herodías lo observaba de reojo a él, a ella la contemplaba con orgullo de madre y los invitados permanecían embrujados por su sensualidad. A medida que avanzaba la noche, los tambores y las flautas aceleraron el ritmo con mucho desenfreno, y la joven en el paroxismo de su contoneo cayó exhausta a los pies del monarca impúdico. Los aplausos duraron varios minutos, al cabo de los cuales Herodes la levantó, la sentó sobre sus piernas y mirándola lascivamente le dijo que le pidiera lo que quisiera, así fuera la mitad de su reino. Salomé se retiró del salón con su madre. Minutos después regresó y en medio del silencio reinante le dijo al monarca con firme coquetería que quería la cabeza del Bautista sobre una bandeja. La petición era consecuencia de la acusación de adulterio que el profeta le había hecho al rey de Judea por convivir con la esposa de su hermano, y aunque Antipas admiraba y respetaba a Juan, tuvo que cumplir su promesa, y esa misma noche Herodías, la instigadora de la macabra petición, tuvo en sus manos el trofeo que la tenía desvelada desde hacía más de un año. San Juan Bautista era el producto de la promesa hecha por Dios a través del arcángel Gabriel a Zacarías y a su estéril esposa Isabel, prima de María. Nació con 6 meses exactos de antelación, el 24 de junio, a la llegada del niño Dios a Belén. Y de acuerdo con el anuncio, que en principio el sacerdote no creyó y por eso quedó mudo hasta el alumbramiento de su hijo, decía: será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando Juan creció, se internó en el desierto durante mucho tiempo, y a su regreso comenzó a predicar en las orillas del río Jordán, llamando al arrepentimiento, anunciando la llegada del Mesías, y al preguntarle si era él, de acuerdo con lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 7 y 8, decía: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y así fue. En 15 meses de predicación, ya Juan había bautizado a más de 100,000 penitentes. Y una mañana, en medio de la abigarrada muchedumbre que esperaba para ser bautizada, Jesús entró a las aguas del Jordán y al verlo,
Juan se turbó unos instantes y luego lo bautizó. En ese momento, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo: «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». A continuación, Jesús partió hacia el desierto, en donde permaneció 40 días, y San Juan Bautista empezó a menguar para que brillara la luz del Salvador. A los pocos días fue encarcelado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes Antipas, a quien acusaba de vivir en concupiscencia con la esposa de su hermano, y por eso Herodías urdió el plan con su hija Salomé para matarlo. Una vez decapitado, su cuerpo fue recogido por sus discípulos y enterrado en Sebaste. Por eso hoy, 24 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Juan Bautista que prepare nuestros corazones para lograr una reconciliación plena con Dios que nos conduzca a la salvación. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La doctrina de la fe citó a declarar el 20 de junio al arzobispo Viganó, el que fuera nuncio en Estados Unidos de 2011 a 2016. Se le acusa de delito de cisma por haber realizado declaraciones públicas que niegan la legitimidad del Papa Francisco y rechazan el Concilio Vaticano II. Ha sido el propio Viganó el que ha anunciado en sus redes sociales que se le abría un proceso penal extrajudicial. Dice haberse enterado por correo electrónico y señala suponer que su sentencia ya está preparada. Además añade que estas acusaciones son un honor para él porque confirman lo que ha defendido en sus discursos. No es casualidad que la acusación contra mí se refiere al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la Iglesia sinodal de Bergoglio es la metástasis necesaria. Una de las acusaciones de Viganó contra el Papa la dejó por escrito en una carta en 2018. Decía que Francisco no había actuado inmediatamente cuando conoció los abusos cometidos por el cardenal McCarrick. Por ello el exnuncio pidió la dimisión del pontífice. La respuesta del Papa llegó en la rueda de prensa de vuelta de Irlanda, cuando los periodistas le pidieron que comentara esa dura carta. Io ho letto questa mattina quel comunicato. Leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per prendere le conclusioni. En la carta enviada por el dicasterio a Viganó se advierte que de no presentarse o informar a la doctrina de la fe antes del 28 de junio, se le juzgará en su ausencia. Sonrisa. Hay gente
héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Es el más que buena. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 27 del primer libro de Samuel. Aquí tenemos David al servicio de los filisteos. También es lo que tantas veces sucede, decíamos en el bloque anterior con nosotros, con nuestros compatriotas. ¿Qué quiere decir también el filisteo aquí? El filisteo era aquella persona que estaba luchando en contra de Israel. Era la lucha, ¿verdad?, del poder, la lucha de la tierra. A veces, pero al final, miren lo que estos que son combatientes con David encuentran la paz y la serenidad justamente con sus, entre comillas, con sus enemigos, es decir, con los propios filisteos. David oye monguetá con toda esta familia y ahí entonces le reciben. Upepe a ella, es decir, no penabema, espera, lleva como sucede, decíamos con muchos compatriotas nuestros, lastimosamente. Upea con la iponá, la llamo entonces porque hoy pepe, hoy amo, etcétera, iponá y la paraguayo, que por todo el mundo, no, la iponá va, porque un mía está ya sacrificada, pues está, y después también, y eso yo ya lo hablo como sacerdote, ¿verdad? Porque hay ojo, por ejemplo, te envireco, allí ojo la sí, ahora ya la imena. Y familia, pues siempre llegamos a cuáles son los otros problemas que después vienen dentro de la familia. O si no, al revés. Ojo la mena, lo que sea, ojo año, amor, pues ya y cuama y amor. Entonces son situaciones como nosotros mismos estamos exponiendo a la gente para que sucedan situaciones dolorosas después en la relación de las personas. En la relación, entonces nosotros no estamos ayudando. Y esto entonces quiere decir, queridos amigos, que hay que pensarlo en serio. Si aquí la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar, a entender cuál es la verdadera guerra contra la que tenemos que luchar y tenemos que empeñarnos justamente
contra esta guerra que está causando Saúl. Saúl, en esta actitud egoísta, le está expulsando a sus propios compatriotas. David tiene que ir y dice que con David todo un grupo, ¿verdad? Él tuvo que llevar a su familia, cada cual con su familia. Y 600 hombres tenía en ese momento David y tienen que huir. Y el otro, que es su enemigo, aquí sin embargo lo recibe. Y bueno, y después David, ella, estaba muy curiosa, detalle ponen interesante, pero en este 11, lo que se subraya, David no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba, no sea que nos denuncien diciendo, así ha obrado David. Ese fue su modo de proceder durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. ¿Por qué? Y porque decíamos que él iba, pero nunca le decía todo a Aquís, que era el rey de Gad, sino que Yapushue. Moro viene hora de David, va y corre Yapora. Pero entonces de la forma de decir que hacía sus incursiones simplemente contra aquellos que eran enemigos, porque le decía, me fui a luchar al sur de Judá, por ejemplo. Entonces, eso le sonaba, estos son también enemigos míos, de Gad, o sea, de los filisteos, en este caso del rey Aquís. Pero sin embargo, Yapush verá. Y entonces dice, por eso no permitía, este puede ser el objetivo, darnos a entender aquí el redactor, el autor sagrado, que Aquís verdaderamente no podía saber, o por lo menos no podría estar bien informado y conocer, porque David dice no permitía ni quería llevar a Gad ningún prisionero vivo. Ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba, no sea que nos denuncien. Y claro, entonces, si era justamente él aprovechaba también y ahí contra gente que tal vez pertenecía mismo a los pueblos filisteos. Apenas Aquispe, no gustamos a ellos, para ver la posibilidad de haber exterminar a ese pueblo, y por ahí ver. Entonces, por eso dice, él no llevaba a nadie, ningún prisionero a presentarle a Aquís. Y de esta manera, fue actuando, dice, durante toda su estadía en ese lugar. Bueno, queridos amigos, así entonces por el día de hoy, nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico, 1 Samuel capítulo 27, con este especial enfoque y subrayado que le dimos también al versículo 11. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.